¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Fuera de Contexto, aquí en su portal de Gancho a la Izquierda. Mi nombre es Quique Ortega y es un gusto darles la bienvenida en este primer programa, en este primer episodio de Fuera de Contexto. La vamos a pasar muy bien, les puedo garantizar que no se van a arrepentir. Y vaya, ¿qué es este concepto de Fuera de Contexto? Les platico rápidamente, aprovechando que están por acá. Fuera de Contexto es un programa diseñado con la intención de entrevistar a distintas personas profesionales de distintos ámbitos en México que pues nos van a hablar un poco de política. Y a lo mejor alguno de ustedes se está preguntando, oye, pero pues no valdría mejor que invites a politólogos o expertos a hablar de ese tema. Pero la realidad es que todos somos mexicanos, todos somos personas que estamos dentro de nuestro país. Y bueno, pues en el año 2018, pues al final quedó electo un gobierno y nos guste o no nos guste, es el que está al frente del país. Y por supuesto, como mexicanos, todos hemos sido afectados o beneficiados por las medidas y decisiones que se está tomando en este gobierno. Llámense los fideicomisos, llámense las medicinas, ahora lo del COVID, etcétera. Todos los temas de coyuntura, por supuesto, que serán tocados en este programa, pero lo vamos a platicar con las personas que lo viven en el día a día, lo vamos a platicar con las personas que de algún u otro modo tienen una opinión sobre lo que está pasando en México y vamos a hacer de algún modo como un termómetro de cómo están las cosas en la realidad. ¿Será tan cierto que la aprobación que tiene el presidente de la República, según las encuestas, será tan cierta en la realidad de la gente allá afuera? ¿Realmente tendrá tanto apoyo como nos dicen? Bueno, pues eso lo vamos a averiguar a lo largo de todos estos programas de Fuera de Contexto. Y vaya, el día de hoy evidentemente tendremos a un invitado, a nuestro padrino, de manteles largos, digamos. Probablemente algunos de ustedes sean muy tuiteros, vean mucho estas redes sociales y evidentemente van a ubicar a esta persona que su Twitter es @pinísima, con doble I, P-I-N-I, otra I, S-I-M-A, Pinísima, que es nada más y nada menos que el doctor Carlos Piña. ¿Quién es el doctor Carlos Piña? Bueno, pues es una eminencia en el tema de Big Data y en el tema de todas las métricas en Internet. Les platico un poco de su currículum. El doctor Carlos Piña es doctor en Ciencias de la Computación por la Escuela de Ciencias de la Computación en la Universidad de Essex, en Inglaterra. Es además maestro en Inteligencia Artificial y hoy día coordina el laboratorio para el análisis de información generada a través de redes sociales llamado LARSI en la Universidad Veracruzana. Y vaya, pues ha sido como muy controversial en los últimos meses en las redes sociales, específicamente en Twitter, por toda este lanzamiento de información con herramientas de Big Data sobre lo que en el gobierno se ha visto. Sabemos que el presidente pues, es una persona muy hábil, centra la comunicación y los temas de coyuntura en nuestras mesas todos los fines de semana en sus conferencias matutinas. Pero parece que todo está perfecto y resulta con que en la conversación en redes sociales, pues tal vez el apoyo no es tanto, tal vez las cosas no son tan miel sobre hojuelas como aparentemente nos lo hacen ver en las conferencias matutinas. Y justo de esto y otras muchas cosas vamos a platicar el día de hoy con Carlos Piña, a quien le doy la más cordial bienvenida al programa. Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Hola, Quique, mucho gusto. Pues nada, felicitarte por el estreno de tu programa, deseándote lo mejor antes que nada y agradecerte la invitación. Y pues nada, tratar de llevar una charla cordial de los temas que vayan saliendo sobre la mesa. Muchas gracias Carlos. La verdad es que es un gusto para todo el equipo de Gancho a la Izquierda que estés aquí con nosotros en el programa de Fuera de Contexto y que estés, bueno, pues siendo nuestro padrino. Y pues vamos a entrar en materia. A ver, tú tienes muchos años y un gran expertise por tu currículum y por tu experiencia en el tema de el análisis de datos en Internet y específicamente en el caso de las redes sociales. Mucho se habla, el mismo presidente lo ha tocado a lo largo de sus conferencias matutinas, incluso ha dicho que es una invitación que hace cordialmente a los de Twitter, que vayan y hablen sobre cómo funciona la plataforma de Twitter y cómo es que está llena de bots, habla de que es un fenómeno que pasa en México
pero en realidad nunca nos han explicado a ciencia cierta qué es un bot y si realmente eso que plantea el presidente de cómo Twitter está manipulado por los bots es real. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Los bots qué son y realmente manipulan la conversación en Twitter? Hola, bueno, bien, Quique. Vamos a empezar a tratar de entender varios conceptos y es importante, esta pregunta es muy importante y qué bueno que la haces. Actualmente la gente entiende el bot como toda aquella cuenta que tiene pues una carga política de un lado o de otro y que polariza. La verdad es que no es así. La verdad es que hay una clasificación de cuentas que pueden ser orgánicas, que pueden ser verificadas, que pueden ser manipuladas, que pueden ser el bot, que el bot, lo que hay detrás del bot es un programa automatizado hecho con inteligencia artificial, hecho con algoritmos de programación y que no hay una persona atrás de ese bot, más bien es un algoritmo que se encarga de tuitear cada determinado tiempo para lo que está programado. Ese es el bot como tal y el bot es un acrónimo de robot, ¿no? Es una contracción de robot, por eso se entiende. En Twitter, en esta, digamos, fauna digital que tenemos en las redes sociales, no nada más hay bots. Hay cuentas controladas, hay cuentas orgánicas, hay cuentas orquestadoras, hay cuentas cyborg, ¿no? Que en un momento del tiempo las controla una inteligencia artificial o un algoritmo y otra parte del tiempo las controla un humano y hay cuentas compartidas. Hay cuentas que tú lo compartes con otras personas y esas 2, 3 personas tienen acceso a esa cuenta y hay personas que controlan muchísimas cuentas. Entonces, no podemos quedarnos con una sola clasificación de bot. Es una fauna digital muy grande lo que encontramos en Twitter, pero para la gente, a todo eso lo engloba sobre un concepto que le denomina bot. Pero no es así. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque no todos son bots. Efectivamente, hemos visto tendencias de no soy bot y tienen toda la razón. No son bots, todos no son bots. Retomando el concepto de bot, es un ente, es un algoritmo, es un programa que está automatizado y que no hay una persona que está tuiteando atrás de ese concepto, ¿no? Pero tenemos otro tipo de cuentas que son cuentas controladas o multicuentas que sí, efectivamente, sí hay humanos detrás de estas cuentas y que se encargan de tuitear. Entonces, tienen toda la razón las redes sociales o las personas que a veces dicen no soy bot. Sí, es correcto, no son bots. Sin embargo, sí tienen a veces un comportamiento que parecería que están replicando repetidamente cierto tweet, pero no quiere decir que es un robot, simplemente es una cuenta controlada. Pero Carlos, en este caso de lo que estás comentando, ¿hay una manera de averiguar, por ejemplo, qué porcentaje de bots o de cuentas, en este caso cyborgs, que comentas que son, digamos, combinación entre un bot, pero sí tienen de repente algún toque humano dentro de ellas, hay manos que están metidas en ellas, cuentas compartidas? O sea, ¿hay manera de saber qué porcentaje de las cuentas que hay activas en Twitter, en el caso específico que nos atañe, que es México, versus las cuentas reales? O sea, ¿será una mayoría, será una minoría? ¿No le debemos de hacer mucho caso? ¿Cómo estamos en ese sentido? Sí, me parece que ese dato en particular, pues solamente Twitter, Twitter debe de tener ese concepto, ¿no? Ellos cuando tú abres una cuenta te requieren un número telefónico de celular o te requieren algún correo electrónico para identificarte, ¿no? Sin embargo, sabemos que pues tú puedes comprar pues chips de celular relativamente baratos aquí en cualquier tienda de servicio y bueno, puedes replicar esas cuentas con diferentes números de celular, ¿no? Esa es la manera en que Twitter te solicita. Sin embargo, Twitter, dentro de sus especificaciones, anuncia que el uso de muchas cuentas está estrictamente prohibido. Y esto hay que poner vital atención porque sí hay un reglamento, sí existe un conjunto de normas que deben de leerse. Cuando nosotros entramos a una red social, están los términos de servicio de cada red social. Y estos términos de servicio nos dicen que nuestros datos son evidentemente públicos. Si nosotros no colocamos este candadito, este seguro en nuestra cuenta, evidentemente tus datos pasan a ser públicos y está dentro de los términos de servicio de Twitter. En ese momento,
tu cuenta queda expuesta al público y a partir de ese momento tú ya no tienes control más que Twitter de la información. Twitter, ¿qué puede hacer con esa información? Puede usarla para venderla, puede usarla para exponerla, puede usarla para compartirla, porque tú firmaste o tú aceptaste esos términos de servicio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, saber qué porcentaje en México de que cuentas son bot o cuentas controladas, pues esa información la puede tener solamente Twitter y ellos se pueden hacer ese análisis. ¿Qué podemos hacer? Debemos preocuparnos de estas cuentas, o sea, ¿realmente pueden mover una tendencia en términos de creencia de la gente? O sea, ¿tenemos que preocuparnos? Sí, definitivamente el boom de las redes sociales y la manipulación de la información, sí es preocupante. Esto comenzó en China. En China, evidentemente, no hay Twitter, pero hay otra plataforma que se llama Sina Weibo y que es controlada, que es analizada. China no permite estas redes sociales de Occidente como Facebook, como Instagram, como Twitter. Y entonces, en ese concepto, sí tenemos que preocuparnos porque no sabemos quién está detrás de estas cuentas controladas. Y esto es preocupante porque ocasiona muchas veces estos linchamientos digitales, estas tendencias que evidentemente de repente las vemos en los trending topics y no sabemos si son netamente orgánicas o o emanan de algún lugar, ¿no? Y esto es importante. Al final del día ya ninguna tendencia podemos decir que es completamente bot o es completamente orgánica. Al final del día, una vez que se posiciona la tendencia, todos participamos en ella y todos somos víctimas o somos victimarios en algún contexto de estas tendencias y está completamente polarizado el asunto. Entonces ya es muy complicado decir que esta tendencia viene de tal lugar o la inició tal persona. Es muy complicado por lo que te digo. Las cuentas son controladas, cualquier persona puede comprar varios chips telefónicos y no se verifica en Twitter y pues no sabemos quién está detrás de esta cuenta. Es complicado decir, esto solo puede saber quizás Twitter, ¿no? Ahora, Carlos, sabemos que hay gente que lucra con estas situaciones, es decir, es sabido, no mencionaré el nombre de la persona para no darle mayor difusión y mayor publicidad, pero es sabido que hay un personaje específicamente metido en el campo político que le llaman el rey de las fake news, que se encarga de crear noticias falsas y que las infla justamente con toda esta tecnología que tú estás mencionando ahorita y hace que las personas crean cosas que en realidad no han pasado o que no podrían pasar. Incluso tiene muy detectado, porque le han hecho muchas entrevistas, donde dice, bueno, es que, ¿qué es lo que es más explosivo en las noticias falsas? Pues de repente las cosas que son increíbles de creer, pero que justamente por tan increíbles la gente desea que pasen. Por ejemplo, algo tan sencillo como ya se encontró la cura contra el COVID. Y entonces la gente en esta dinámica donde ni siquiera abrimos la noticia, sino simplemente nos quedamos con el encabezado, comparten la noticia de ya se encontró la cura contra el COVID y ahí lo andan mencionando además en la sobremesa. ¿Sabías que ya encontramos la cura contra el COVID? Sí, ¿cómo lo supiste? Ah, bueno, lo leí en Facebook, pero no pasa más, simplemente te quedas con esta idea errónea. Hay gente que lucra con eso y gana mucho dinero. Este señor incluso decía en una entrevista para BuzzFeed, dice, yo me voy a retirar en el próximo 2024, en el momento en el que yo coloque al próximo presidente de la República. Ese poder es el que decía esta persona tener por la creación de fake news. ¿Realmente es tan poderosa una situación así de creación de fake news para lograr incluso mover la balanza de una opinión electoral hasta el voto, hasta que alguien tache una casilla en su boleta electoral? Sí, Quique, es muy preocupante y estos personajes que salen de repente o emergen con estas crisis políticas, es bien sabido y sí hay artículos que hacen referencia a que una fake news va a tener mayor viralidad dentro de la población digital, ¿no? Y hay que acotar esto dentro de la población digital y que quizás después se pueda extrapolar al boca a boca, a la sobremesa, como bien mencionas. Y esto es porque lo que hacemos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, es este scroll que damos. Nosotros solamente pasamos, leemos el encabezado, pero no comprobamos la fuente. Y el no comprobar la fuente o que venga de alguna fuente confirmada y el no leer la noticia provoca que nos quedemos únicamente con el encabezado y lo mandamos y la compartimos y entonces se vuelve viral.
esto es correcto, sí llega a pasar, es una fuente de desinformación que sí tiene un impacto, y un impacto duro, que puede ocasionar linchamientos digitales, posicionamientos políticos, incluso este tipo de fake news pueden prevalecer en el tiempo, y la gente ya no se enteró que era una fake news, se quedó con el tema en su cabeza, y así, porque ya no leyó, porque cuando nosotros entramos a este tipo de sitios, nos damos cuenta de repente que empiezan a salir muchos comerciales, estos banners, nos llenan la pantalla de banners, nos llenan de infomerciales, y realmente esto es un valle de clics, un clickbait, que nada más lo que están recolectando son clics, porque de eso viven, porque de eso mantienen estas plataformas, y al final del día sí monetizan los clics que nosotros demos, o los clics que nosotros podemos sugerir a nuestros compañeros o amigos en Facebook o en Twitter o en otras partes. Sí es peligroso, y la desinformación vende, y vende muy bien. De acuerdo. Ahora, tú has analizado mucho en la Universidad Veracruzana, en este laboratorio en LARSI, que tienes el gusto de coordinar. Has analizado muchos casos de trending topics que supuestamente la gente está comentando. De algún modo te has metido mucho en el campo político, creo yo la coyuntura lo permite. Y vaya, pues has mostrado que hay muchas conversaciones que están verdaderamente manipuladas en Twitter a favor de algo o en contra de algo. La pregunta, sobre todo para las personas que nos están viendo, es ¿cómo identificar cuando esa conversación está manipulada? Tú tienes herramientas profesionales para ello, pero ¿cómo una persona de a pie, una persona común y corriente puede identificar esta conversación la están manipulando máquinas y en realidad no es lo que la gente opina? ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Bueno, en realidad el objetivo científico de lo que hace un científico de datos en particular es tomar estas bases de datos abiertas, sobre todo, y quiero resaltar la palabra abierta, donde tú puedes analizar, y cuando puedes analizar bases de datos abiertas o que se comparten, lo que se hace es obtener el permiso oficial de la plataforma. ¿Cómo se obtiene el permiso? Bueno, el permiso lo puede obtener cualquier persona que escriba un objetivo a Twitter, y Twitter te va a dotar de unas llaves que te identifican como científico o como programador o como reportero o como lo que tú quieras como persona física, y que le estás especificando para qué vas a utilizar esa información. Eso lo requiere Twitter, se hace una especie de convenio digital donde tú solicitas esa información, y cualquier persona que entregue esta documentación digital a Twitter puede tener acceso. O sea, no hay ninguna restricción, no hay ninguna magia. Lo que yo hago es esto a través de la API de Twitter. Me conecto, solicito el permiso de Twitter para recolectar esta información, analizar por qué Twitter dice, bueno, es información pública, tú estás dentro de mi plataforma, yo te la puedo ceder, y lo único que cede Twitter es un porcentaje de esa información. Ahora, con esa información, el científico de datos lo que puede hacer es analizarla desde el punto de vista estadístico. ¿Qué analizamos desde el punto de vista estadístico? Bueno, lo que hacemos es que en una ventana de tiempo analizamos el número de retweets que pueda obtener una tendencia. Y este número nos va a indicar qué tan rápido o qué tan sincronizado o qué tan al mismo tiempo se infló cierta tendencia. Y esto es importante porque no es lo mismo una tendencia orgánica. Digamos, si ocurre un sismo en la Ciudad de México, pues vamos a ver en menos de 10 minutos colocada el hashtag sismo Ciudad de México, lo vamos a ver porque eso es orgánico. No es que alguien te está diciendo que tú tuitees sismo, no. Todos los que tengan la experiencia de vivir un sismo en la Ciudad de México, lo primero que van a hacer es tuitear casi antes de salir del edificio. Lo que van a hacer es tuitear está temblando, hashtag sismo, y eso es orgánico. El que te está diciendo a ti que tuitees esto es un fenómeno natural denominado el sismo. No hay otro ente, ¿no? Ese mismo fenómeno no se observa en otras tendencias. Vamos a platicar de la tendencia, por ejemplo, la del día de hoy. Hashtag queso. El queso
todo el mundo empezó a hablar de esa tendencia y lo que observamos es que todos nos metimos a este hashtag. Nos interesó el tema, empezamos a platicar y hasta poníamos el emoji del quesito. Bueno, también podemos decir que es algo orgánico, pero cuando encontramos tendencias que tienen patrones diferentes, que son anómalos o que son atípicos a estas tendencias que te acabo de mencionar, vamos, se suena una alarma de comportamiento de que dices, wow, están sincronizando retweets en menos de 5 minutos, 1 minuto, a una tasa de 400 retweets. Wow, eso sí llama la atención y estadísticamente existe un pico que nos indica que está emergiendo un fenómeno digital, por llamarlo así, que nosotros podemos identificar quizás como una estrategia para inflamar o inflar esa tendencia, ¿no? Es identificable. Recordemos que los patrones digitales, todo lo que tuiteamos deja un rastro a través de los metadatos, es decir, la fecha, la hora, los minutos y los segundos, queda completamente registrado en Twitter y Twitter comparte esa información a través de la API, como te lo mencioné. No es que tenga yo ningún programa, no existe tal programa, eso es a través de Twitter, se solicita esa información y cualquier persona puede conectarse a la API de Twitter, llenar la documentación, llenar los formatos correspondientes y Twitter te da las llaves para tú conectarte a través de muchísimas plataformas en páginas de internet o plataformas que tú mismo puedes crear en casa si eres desarrollador, lo puede hacer cualquier persona y una vez que con esa información tú puedes analizar el tiempo en que se retuitea o el tiempo en que los tweets fueron emergiendo. Entonces, es un trabajo de estadístico y análisis de datos únicamente. No hay magia negra, no hay, digamos, un sistema que trabaja atrás de todo. No lo hay. Es la información de Twitter y se pasa a un análisis estadístico. Eso es todo lo que se hace, ¿no? Pero vaya, en este caso, Carlos, de lo que tú analizas en este plan estadístico del que haces mención, claramente también puedes identificar cosas buenas y cosas malas que está comentando la gente. Por ejemplo, en este que pusiste ahorita de lo del queso, pues evidentemente podremos nosotros, de acuerdo a nuestro propio contexto, ¿no? Hablando del nombre del programa, en nuestro propio contexto podemos decir, qué mala onda que estén impidiéndole a estas empresas fabricar el queso, porque entonces muchas personas se van a quedar sin trabajo. Y habrá otros contextos de otras personas que digan, qué bueno, por fin la Profeco nos está defendiendo ante las industrias malditas, ¿no? Habrá cada uno sus conversaciones, pero es una realidad que hay temas que sí tienen una tendencia hacia un lado muy, muy claro. Me voy a ir exactamente a uno que tú tienes mostrado ahí en tus redes sociales para quien se quiera conectar específicamente en el caso de Twitter, que es el de la visita de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de la República, a el Vaticano con el Papa, ¿no? Y tú destacas que pues al final la conversación sobre esa visita, pues es una conversación, digamos, buena, pero le pones el sobrenombre de chusca, ¿no? O sea, dices, es cómica por lo que se mencionó. O sea, en realidad comparaban muchos a la no primera dama, no le gusta que le llamen primera dama, sin embargo, sí se firma sus cartas como Beatriz Gutiérrez de López Obrador, pero bueno, entendamos eso. Evidentemente, la comparan con Chabelita, por ejemplo, este personaje que había de las cápsulas de comedia, ¿no? ¿Qué encuentras tú de repente en esas tendencias? O sea, ¿encuentras ahorita en esto que llevamos del 2020, encuentras una tendencia más favorable hacia temas pro-AMLO, anti-AMLO? ¿Sientes que ahorita la gente está como en un 50-50? Es decir, seguimos polarizados a la mitad, muchos pro y muchos contra. ¿Qué encuentras en estas investigaciones que tú has hecho? Sí, en este sentido hay que tomar en cuenta que las redes sociales y en particular Twitter es la que menos inserción tiene en México. Hace 2 años me parece que el INEGI sacó un análisis de la inserción de las redes sociales y en primer lugar evidentemente estaba Facebook y por ahí seguían los sistemas de mensajería como WhatsApp, que también pertenece a Facebook. Pero Twitter no tiene una inserción muy fuerte en la República Mexicana y eso hay que decirlo. En términos de representatividad de datos, Twitter no es representativo de México.
Y esto es importante, no lo que pasa en Twitter, no lo que se diga en Twitter quiere decir que es lo que piensa todo México. Entonces, lo que podemos decir es que sí existe una polarización en las redes sociales y muy particular en Twitter, porque Twitter se está ocupando como un medio de comunicación política, financiera, de noticias y vamos, hasta obtenemos los mensajes de Donald Trump, se hacen a través de Twitter y los noticieros postean el tweet de Donald Trump. Hasta ese punto ha llegado Twitter, que es más importante un tweet de Donald Trump en los noticieros que la página en sí de la noticia, ¿no? Ya no nos vamos a noticieros, sino vamos a seguir el Twitter, la cuenta de Twitter de Donald Trump, que es lo que nos interesa. Sí, la respuesta es que sí está muy polarizada la red, pero también tenemos que decir que esta red, en particular Twitter, no representa el pensamiento de México, sino que es una caja de resonancia que si tú tienes una ideología o tienes un pensamiento, vamos, si a ti te gusta el queso gruyere, tú te vas a unir con personas que les gusta el queso gruyere y en esta cajita vas a ser feliz porque todos te van a dar like. Pero si te gusta el queso manchego, hay otro grupo de que les gusta el queso manchego y también van a sentir que todo el mundo cree que el queso manchego es lo máximo. Y los del queso gruyere van a pensar que el queso manchego es lo máximo. ¿Por qué? Porque tendemos a crear estas cajas, estas cápsulas, esta burbuja donde somos felices. Tú no te vas a sentir bien en un grupo donde no piensan como tú. Y ese es el principio psicológico fundamental de la aceptación, de la autoaceptación. Y así funcionan las redes sociales. Las redes sociales están pensadas psicológicamente para que encajes. Y si no estás en un grupo donde encajas, vas a encontrar evidentemente un punto donde sí vas a encajar y puede ser que si a ti te gusta el queso manchego, ahí todo el mundo le gusta el queso manchego y todo lo que se habla es el queso manchego y te va a fascinar. Pero también en ese pequeño universo existe otro grupo que también piensa diferente y sí, estamos polarizados, pero México no es Twitter, México tampoco es Facebook. México es muy complejo, es un país muy complejo, donde a veces hay lugares donde ni siquiera tienen conexión o conectividad a Internet, ¿no? Ahora, tú mencionas algo bien interesante que dices, a ver, de algún modo las redes sociales están pensadas para que nosotros encajemos. Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, también mucho se ha recomendado, lo he leído de muchísimos líderes de opinión, tanto en medios tradicionales como digitales, que dicen, es que suena una mala idea que tú sigas solamente a personas que piensan como tú. Trata de seguir a personas que no piensan como tú para que evidentemente tengas un panorama más amplio. Esto yo creo, Carlos, no sé si estés de acuerdo conmigo, que se queda en un muy buen deseo, porque lo que tú nos estás comentando es que en la realidad la gran mayoría de las personas no encajan en esa recomendación. Si, como las redes sociales tienen la capacidad de bloquear, por ejemplo, o por lo menos mutear los comentarios de personas que no piensan como tú, entonces en el momento en el que tú ves, por ejemplo, pensemos en una persona pro AMLO, llega una persona que es anti AMLO y le empieza a hacer comentarios, lo que va a terminar haciendo es bloquearlo en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, si no es que se sube a la pelea, al ring, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿sí realmente crees que la gente en México sí está muy hacia el lado de irse pro AMLO o anti AMLO y nos está haciendo falta a lo mejor una línea intermedia donde tengas pensamiento a favor y pensamiento en contra? ¿Cómo ves ese panorama en términos de la conversión digital? Sí, la naturaleza de Twitter en particular, y así funciona, y creo que es un mecanismo que les encanta a las redes sociales, es la polarización. Y estos cuartos, estas cámaras de eco, es porque nos hacen adictos al like, nos hacen adictos al retweet. Si nosotros tenemos alguna preferencia política, sobre todo el tema de política, que no es recomendable ni siquiera platicar en una cena de Navidad, no es recomendable ni siquiera platicar con los amigos. Exactamente, no religión, no fútbol, no política, son temas que no se deben de platicar. Entonces, porque estamos muy arraigados por nuestro equipo de fútbol y todo lo que me digas del América, yo no te voy a escuchar porque no quiero escuchar eso. Y aunque tengas un punto a tu favor, aunque me hables muy bien del equipo, no lo quiero escuchar. No importa que tengas razón. Y en este entorno de las redes digitales, así funciona. No importa que tengas argumentos, no importa que me estés diciendo con documentación, con todo el conocimiento de causa de lo que está sucediendo de un lado político, tanto del otro, no le interesa al usuario de las redes sociales, y en particular Twitter no le importa. Hemos caído en un punto de que México, al menos en Twitter,
está completamente polarizado y no importa lo bueno o malo que haga a un lado, siempre va a ser malo para mí o bueno para mí y lo voy a exaltar y lo voy a defender completamente, tanto la parte izquierda como la parte derecha, porque de eso se trata la polarización. En ningún punto vamos a aceptar que ganaron o que perdimos, porque así funciona. Y estos temas en particular, religión, fútbol, política, así funcionan desde antes de la existencia de las redes sociales. Siempre hemos tenido conflictos con la familia, con los amigos, porque el amigo le va a otro equipo, porque el amigo piensa diferente de la forma política, y esto ahora se trasladó a las redes sociales. O sea, no es algo nuevo, es algo que ya existía o preexistía dentro de la psicología humana, ¿no? Eso tiene que ver con nuestra forma de pensar, nuestra forma de tener esta disonancia. Entonces es un fenómeno completamente entendible, solo que ahora lo estamos viviendo en las redes digitales. Esperar que estemos unificados y que todos pensemos en una misma causa es imposible. No existe, no va a pasar, no va a haber una unión en las redes sociales, porque siempre va a haber disidentes de un lado, tanto del uno como del otro. Ahora, ¿cómo le hacemos para que esto no ocurra? O sea, también está claramente un factor aquí que es, no podemos nosotros quedarnos sentados y decir, pues México está polarizado y ni modo, pues este es el México que nos tocó vivir, como dijeran en un programa de televisión, y pues ya, ni modo, ¿no? Nos peleamos chairos contra fifís y todo. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tendría que pasar, por lo menos en la conversación digital, para que podamos llegar a acuerdos? ¿Qué tendría que pasar para que realmente las personas en redes sociales, por lo menos, les importe la opinión del que no piensa como ellos? ¿Tendría que pasar un milagro de plano? Sí, me parece que es completamente aceptable eso, que tiene que pasar un milagro. Twitter ha hecho esfuerzos, Twitter en ese conjunto de términos y servicios y reglas ha incrementado sus reglamentos en términos de las denuncias que puedes hacer. Porque una cosa es la apertura que tú tengas para entablar un diálogo de frente con otra persona que tú estés viendo que existe y recibir ataques de una persona o una cuenta que no sabes quién está atrás y que probablemente esté atacándote, diciéndote cosas hirientes, atacando a tu persona, a tu familia, al contexto que tú vives. Y eso también, Twitter está tratando de hacer un esfuerzo por acabar con eso, porque el hecho de que haya este tipo de agresiones en las redes digitales, pues involucra que la han tomado a la plataforma Twitter como una plataforma para linchar pública y digitalmente personajes. Se ha perdido la idea inicial que tenía Twitter cuando Jack Dorsey la creó. Era incluso para que cuando él saliera de fiesta, saliera de su casa, su mamá viera la rutina que estaba haciendo, es de que sí, ¿sabes qué? Fui a comer un emparedado, estoy aquí comiendo con mis amigos. Se ha perdido ese objetivo y desgraciadamente en muchos países, no solo en México, se ha tomado como una plataforma de linchamiento político digital que ha lastimado y que ha ocasionado que muchas personas se vean involucradas en estos escándalos, ¿no? Es una desgracia que Twitter se ocupe para este tipo de situaciones cuando Jack Dorsey, el creador de Twitter, no lo pensó así, no estaba pensado así esta red social. En un principio no funcionaba así, sino que ha tenido un muy mal uso por parte de los usuarios que en lugar de entender Twitter como un lugar de diálogo y entendimiento, lo han entendido como un lugar de linchamiento y eso desgraciadamente está pasando actualmente en México. Un lugar de pelea. Ahora vamos a sacar la bola de cristal, mi querido Carlos, si te parece bien, y tú sabes que el próximo año vamos a tener elecciones intermedias, se estará renovando la Cámara de Diputados, estaremos votando por distintos gobernadores, distintos candidatos a presidentes municipales, etcétera. Se juegan muchos puestos públicos el próximo año en México. ¿Cuál es el escenario que tú ves en la conversación digital, específicamente en Twitter, que es el área de expertise que tú estás demostrando? ¿Cómo ves ese escenario? Es decir, ¿crees que vaya a afectar positivo o negativamente la elección, la conversación en Twitter, en el resultado final? ¿Crees en este caso que, por ejemplo, la gente se va a polarizar más por estar metidos en una temporada electoral? ¿Cómo ves el escenario del 2021 en las redes sociales? Definitivamente veo un escenario complejo en el sentido de que vamos a tener elecciones, pero tenemos encima una pandemia
una pandemia que impide tener los mítines políticos como se acostumbraban anteriormente, reuniones masivas, y todo esto, el mítin político, todas estas precampañas o campañas, van a migrar al entorno digital, porque ahí es donde estamos, y no podemos hacer reuniones ahorita multitudinarias para pedir el voto, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Lo que vamos a ver cuando realmente empiece la campaña política fuerte, vamos a ver campañas de desprestigio, vamos a ver linchamientos digitales, vamos a ver tendencias organizadas, vamos a ver tendencias coordinadas de todos los partidos, colores y sabores que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque al no poder el INE me parece que va a poner restricciones en las reuniones multitudinarias para los candidatos, cosa que se me hace muy buena decisión, sobre todo que estamos viviendo una pandemia. Todo se tiene que hacer a distancia, y qué mejor que las plataformas digitales. ¿A dónde van a llegar los mensajes? Pues a Twitter, a Facebook, a estas plataformas. Incluso seguramente espérate que lleguen también a Instagram y hasta TikTok. Vamos a ver campañas en todas estas plataformas, ¿sí? No nos vamos a quedar nada más en Twitter, seguramente vamos a ver las campañas con imágenes en Instagram, con videos en TikTok. Seguramente veremos esto, lo que viene, y hasta el día de las votaciones. No va a parar. ¿Por qué? Porque tenemos una pandemia encima que va a evitar tanta conglomeración de personas a seguir a un candidato. Por supuesto que seguro las van a ver y van a decir que con distancia. Sin embargo, creo que las plataformas digitales se van a convertir ahora en unas plataformas más fuertes y más sólidas en términos de propaganda política. Nos quedan unos cuantos minutos, Carlos, pero quisiera ahondar contigo y regresarme un poquito a la primera pregunta que te hacía. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado que Twitter debería de explicar cómo funciona su sistema, qué ganan ellos con los bots que están inundando a las redes sociales. Ha pedido que esto no se utilice de una mala manera, y esto lo ha dicho abiertamente en las conferencias matutinas. No, creo que no es secreto para nadie que el gobierno de la República, y específicamente hablemos del partido político Morena, que nos guste o no es el partido que está en el poder, pues tiene bots que están de repente inflando o no ciertas tendencias. Es bastante claro. En este sentido, ¿no sientes tú que sería darse un balazo en el pie el estar pidiendo esa clarificación en las mañaneras y que salgan a la luz los bots por parte de Twitter, y que un día Twitter en algún momento le tome la palabra y muestre que efectivamente hay bots y que muchos de esos bots están en el gobierno? ¿No sería darse un balazo? ¿O hay una forma de maquillar, digamos, esos datos? Me parece que ya lo han comentado. Twitter México ha salido a tener un anuncio particular sobre este tema de lo que se solicita, y Twitter no controla bots. Twitter tiene las cuentas. El dinero que gana Twitter es a través de los banners y de los comerciales que aparecen en nuestro timeline de Twitter. Eso es lo que Twitter monetiza, y Twitter entrega sus registros a los gobiernos correspondientes y paga sus impuestos de acuerdo a lo que está monetizando a través de los perfiles que, una vez más, si nosotros aceptamos estar en una plataforma digital, estamos aceptando que nuestros datos, nuestras preferencias, nuestros likes sean analizados, y por lo tanto los comerciales que aparezcan en nuestro timeline sean personalizados. El hecho de solicitarle esto a Twitter, pues me parece que Twitter aquí debe tener alguna razón para que Twitter vaya o no vaya, o ellos eso desconozco, eso le corresponde a Twitter, le compete, pero me parece que Twitter tiene estas cruzadas, las ha tenido en Irak, en Irán, en El Salvador, las ha tenido en Rusia principalmente, estas cruzadas donde elimina estos conjuntos de cuentas que están destinadas a ensuciar la conversación. Y hay que tener mucho en cuenta, Twitter pondera la conversación más que las porras, ¿no? Si nosotros nada más nos ponemos a hashtaguear algo o a retuitear algo, muchas veces no cuenta mucho, ¿no? Al final es un tweet el que te va a contar en esa tendencia. Twitter lo que hace es que pondera la verdadera conversación, es decir, si existe una conversación, va a emerger, y a eso sí lo va a ponderar Twitter. Eso es lo que ha comentado Twitter México. Pero este tipo de campañas, bueno, pues ya digamos que el algoritmo de Twitter es una caja negra, pero que se puede romper en cualquier momento, y es un abuso o mal uso de la plataforma
que puede sancionar Twitter al detectar, y de ahí vienen que muchas cuentas sean dadas de baja por el mismo Twitter, porque ellos detectan este mal uso y ellos mismos detectan que están abusando de su plataforma y los bajan este tipo de cuentas. Hay que tener cuidado porque es una labor titánica. Twitter, yo creo que ya es tan complejo el universo de Twitter que controlar a todas y cada una de estas cuentas pues se vuelve una labor pues titánica para Twitter. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, eso solo lo sabe Twitter, ¿no? Carlos, se nos está agotando el tiempo del programa. Me gustaría que por favor nos pudieras compartir al público las redes sociales, en donde te pueden seguir y un mensaje final para todos nuestros amigos que nos están viendo. Claro, me pueden seguir en Twitter en @pinísima, con doble I después de la N. Y un mensaje es que utilicen las redes con responsabilidad y tratar de tener una conversación amena con los usuarios, ¿no? No hagan caso omiso de las agresiones. Muchas veces las agresiones buscan que la persona reaccione. Hagan caso omiso. Si les está afectando el uso de las redes sociales, pues definitivamente la recomendación es bloquear definitivamente o definitivamente irse de Twitter, ¿no? Tener una vida en paz y cerrar tu cuenta y vivir feliz. Pero bueno, ya sabemos que estamos en un mundo completamente globalizado y conectado a través de las redes sociales. Lo veo complicado, pero si quieres ser feliz, vete de las redes sociales. De plano, ¿no? Aquí sí lo mejor valdría la pena decir, aplicado al 2020, la frase que mencionó Vicente Fox cuando era presidente, que decía: señora, si usted quiere ser feliz, deje de ver las noticias. Pues a lo mejor aquí, tal vez, si nosotros queremos ser felices, será desintoxicarnos de las redes sociales, lo cual se antoja complicado porque las redes sociales generan adicción y muchas de las personas, todos, me incluyo, cuando nos levantamos, antes de siquiera meternos a bañar o lavarnos los dientes, lo primero que hacemos es voltear a ver el teléfono y qué pasó durante la mañana o qué pasó durante la madrugada, ¿no? Entonces, coincido contigo, Carlos, hay que tomar las redes sociales como lo que son, usarlas con responsabilidad, no difundir noticias falsas. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero pues si no estamos de acuerdo, si no estamos, digamos, seguros de la fuente de donde viene la noticia, si no nos resulta, digamos, como creíble lo que estamos leyendo, pues hay que darle una segunda vuelta, hay que pensar, a lo mejor si no lo tiene otro portal o no lo está reportando CNN o no lo está reportando Milenio, pues es probable que no sea cierto, ¿no? Y no se trata de que quieran censurar la noticia, es que probablemente ni siquiera sea una noticia, ¿no? Entonces, pues creo que aquí el tema con las redes sociales es no caer en las fake news, y en tiempos electorales las fake news van a ser el pan nuestro de cada día y hay que defendernos ante ellas. Mi querido Carlos, te agradezco mucho. Carlos Piña es el coordinador del Laboratorio para el Análisis de Información Generada a través de Redes Sociales, LARSI, en la Universidad Veracruzana. Gracias por sintonizarnos, y a todos ustedes, amigos, gracias por vernos el día de hoy. Les recuerdo que estamos en el programa Fuera de Contexto. Gracias por acompañarnos en el primer programa. Y les pido por favor que también nos sigan a través de nuestro Twitter, es @G_a_la_izquierda, el Twitter es @gancho_a_la_izquierda, @G_a_la_izquierda, y aquí en Facebook nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche para hablar justamente de otros temas de coyuntura nacional. Que estén muy bien. Carlos, gracias. Muy buenas noches. Hasta luego.